Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a esta sala de conferencias virtual que hemos abierto desde el confinamiento y que está un poco destinada a que estos días, estas semanas que ya van pasando, pues sean fructíferas en lo personal para cada uno de nosotros con esta pequeña aportación, una aportación de cultura, una aportación de pensamiento crítico, de formarnos mejor para que, bueno, estas semanas que habrán sido muy especiales para todos, pues también hayan sido de un mayor enriquecimiento cultural. Y como saben ustedes, los que nos siguen más habitualmente, pues vamos tocando distintos temas, no hemos querido especializarnos en uno. Eso sí, solo nos hemos especializado en no hablar de una cosa, que es que no hablamos del coronavirus, precisamente, ¿no? Creo que ya tenemos toda esa información sobrada sobre el tema. Y vamos un poco a las cosas más de fondo, más de pozo, que en nuestra cultura hayan sido pues, esos pilares que nos sostienen. Y lógicamente no podía faltar en esta línea pues, una conferencia sobre esa realidad que nos sustenta, que es la cultura griega. Y vamos a hablar hoy de ese tema tan sugerente que ha puesto Luis Alberto de Cuenca, de Homero y sus epopeyas, la Ilíada. Yo no sé si lo que estamos viendo es una epopeya, yo creo que quizá no estamos a la altura, pero desde luego nos va a servir mucho para reflexionar sobre la condición humana, porque es un clásico, quizá el clásico, ¿no? Más universal, más de nuestra cultura occidental. Y para ello, pues tenemos la suerte, y se lo agradezco otra vez, porque es un lujo verdaderamente, pues que Luis Alberto de Cuenca haya querido sacar un rato también de su confinamiento para hablarnos de este tema. Luis Alberto yo creo que es solamente conocido, yo voy a dar solamente unas brevísimas pinceladas para no quitarle la filología clásica, y es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde fue director también del Instituto de Filología. Además, en su dilatada carrera, no solo literaria, académica, etcétera, pues ha tenido puestos de responsabilidad en nuestro mundo cultural. Ha sido director de la Biblioteca Nacional, también fue durante unos años secretario de Estado de Cultura y actualmente, pues desde el 2010, es académico de número de la Real Academia de la Historia. Luis Alberto de Cuenca pues, es un gran especialista en cultura clásica, donde ha publicado numerosas traducciones. No os voy a aburrir pues, con la lista de todas ellas, solamente destacar que en esta faceta él obtuvo en el año 1989 el Premio Nacional de Traducción. Eh, Quizá también es posiblemente más conocida su faceta poética, es uno de nuestros grandes poetas españoles y seguro que muchos de ustedes sean lectores de sus libros. Y también, por eso creo que voy a evitarme pues, una lista de títulos que encontrarán en cualquier Wikipedia, en cualquier diccionario biográfico español, mejor, ¿verdad, Luis Alberto? Pues, Sí. y donde destacar también quizá pues, que el año 2015 recibió el Premio Nacional de Poesía. Bueno, por lo tanto, no solamente es un estudioso, ¿no?, de los clásicos, sino que además es un hombre de letras, un poeta. Y hablando de Homero, pues yo creo que no podemos encontrar mejor combinación. Así que, Luis Alberto, muchísimas gracias y como siempre, saben ustedes que al finalizar la conferencia podrán hacerle preguntas a través del Zoom, pueden irlas dejando en esa sección de preguntas y respuestas o si no tienen acceso a ella porque en su dispositivo no lo encuentran fácilmente, pueden hacerlo en el chat. Como siempre, la coordinadora de la conferencia, Leticia Lombardero, pues les irá avisando para abrirles el micrófono y poder hacer su pregunta también personalmente. Para todos ustedes que nos están siguiendo a través de YouTube, también pueden hacer preguntas por escrito, ahí lo único que no les podemos pasar el micrófono, pero Leticia también hará su voz para hacerle llegar a Luis Alberto su pregunta. Y también, como viene siendo habitual, pues la idea es acabar esta charla con el coloquio un poco antes de las 8 de la tarde. Así que no les entretengo más y que disfruten pues, de esta estupenda charla con un tema apasionante que nos ofreció Luis Alberto de Cuenca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad es que estamos deseando todos poder dar conferencias y charlas de viva voz y en presencia de las personas
a las que queremos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Ya lo hemos hecho en Cáceres, lo hemos hecho en Madrid y volveremos a hacerlo, la verdad. Pero de todas maneras, el hecho de que aprovechéis en la programación del confinamiento a todas estas iniciativas culturales no puede ser mejor idea. Y yo quiero poner un poquito de marcha heroica al asunto con el amigo Homero, ¿no? Hay que decir que el autor de literatura más antiguo que conocemos, el autor, porque obras sí conocemos anteriores, como la epopeya de Gilgamesh, que es anterior a Homero, pero es Homero el autor más antiguo del que conocemos un nombre. Tiene dos epopeyas en hexámetros, la Ilíada y la Odisea, probablemente compuestas en el siglo VIII antes de Cristo, y es un autor que de algún modo inaugura la literatura y también la clausura, puesto que es probablemente una de las voces más importantes de la literatura universal, junto con Shakespeare, con Cervantes, con Goethe, con algunos otros, pero muy poquitos. Homero, en sus epopeyas, nos introduce en un mundo muy especial, reservado a los héroes, a las personas que son modelos de nuestra actuación en el mundo, un mundo en el que los sentimientos básicos nuestros del ser humano, por eso enlazamos siempre tanto con Homero, el amor, la amistad, el odio, el valor, el coraje, la venganza, el honor, el dolor, la fidelidad, la traición, etcétera, se diría que acaban de ser creados por Homero en sus epopeyas. Tanta es la frescura y la grandeza con que aparecen en cada personaje de la Ilíada y de la Odisea. En más de 15.000 versos, creo que son 15.693 para ser exactos, Homero refiere en la Ilíada la cólera de un héroe, menin, se dice en acusativo en griego, la menis, la cólera, de un héroe llamado Aquiles, y las consecuencias de esa cólera también se refieren en la epopeya, justamente en un 10º año de la contienda. No estudia toda la guerra de Troya, sino solamente un episodio del 10º y último año de la contienda, entre aqueos o griegos y teucros o troyanos, en torno a la ciudad de Ilión, de ahí el nombre Ilíada, o sea, epopeya centrada en la ciudad de Ilión, también llamada más popularmente Troya. Los personajes que pueblan los 24 cantos o rapsodias de la Ilíada constituyen modelos literarios y humanos inigualables. Allí está Aquiles, casi divino. ¿Os acordáis de Brad Pitt en la película Troya, que lo hacía también, por cierto? Pues allí está Aquiles, casi divino, pero capaz de sentimientos tan arraigados en el hombre como el de la más pura y elevada amistad. Su antagonista, el troyano Héctor, mucho más cerca de nosotros, cuyo postrer diálogo con su mujer, Andrómaca, es digno de figurar entre los fragmentos más bellos de la literatura universal, cuando Andrómaca, allá en lo alto de la muralla con su hijo Astianacte, le intenta persuadir a Héctor de que no acuda a la batalla donde va a perder la vida, y entonces le dice cosas tan emocionantes como: tú eres para mí, querido Héctor, mi hermano, tú eres para mí mi padre, tú eres para mí mi madre, mi venerable madre, dice, tú también para mí, mi floreciente compañero de lecho. Todo eso se dice en uno de los cantos de la Ilíada por parte de Andrómaca. Allí está también Agamenón, el caudillo de los que sitian la ciudad, orgulloso, antipático, altivo, pero rebosando nobleza por todas partes. Está también el viejo Néctor, he cruzado Néstor con Néctor, el viejo Néstor, astuto y sabio, rey de Pilo, en el Peloponeso, el joven Diomedes, intrépido y audaz en el combate, incluso si son dioses sus adversarios. Y entre las mujeres, porque Homero también cuida muchísimo los perfiles de las mujeres, además de esa Andrómaca, tierna esposa y madre que acabo de mencionar, está la reina Hécuba, cuya altivez supera la de su esposo, el soberano Príamo, y en cuyo desdén regio no es difícil percibir el disfraz de un secreto amargo. Helena, la causante de la guerra, la femme objet por excelencia de la epopeya, que no aparece mucho, pero que cuando aparece lo hace sumergida en el aburrimiento que le produce todo aquello. Ella lo único que hizo fue escaparse con su enamorado Paris de la corte de su esposo, el Menelao, el griego, y lo que hace ahora es aburrirse en Troya. Y aparece también muy sola, muy sumida en la soledad.
Junto a la Ilíada, en la que se pasean esos personajes a los que he hecho mención, Homero compuso también la Odisea, una obra más breve, son 12.110, creo recordar, hexámetros exactos, cronológicamente posterior y esencialmente diferente. Que la Odisea no nace y muere, digamos, estéril como la Ilíada, que de algún modo se clausura a sí misma al final de la acción que se desarrolla en la epopeya. La Odisea tiene algo de pilar principal, primero, inaugural de la literatura universal. Es una novela de aventuras más que una epopeya. En ella se nos cuentan unas peripecias interesantísimas de uno de los personajes más relevantes de la Ilíada, que aparece también en la Ilíada, Ulises u Odiseo, en su accidentado viaje de regreso a la isla de Ítaca, su patria, una vez conquistada la ciudad de Ilión o Troya, porque aunque no se cuenta en la Ilíada, Troya caería en manos de sus sitiadores y eso se cuenta en el ciclo homérico, pero que no está, digamos, incluido en las epopeyas homéricas. De Homero, poco o nada sabemos. Es un nombre, una especie de flatus vocis. Los antiguos no sabían mucho más que nosotros de él. Sin embargo, creían con una ingenua fe que un poeta llamado así había compuesto en otro tiempo, ellos pensaban que hacia 1100 antes de Cristo, según su cronología, y hoy preferimos una fecha de composición posterior, en torno a 800 a 700 antes de Cristo, un poeta que había compuesto en esa cronología que los griegos esgrimían la Ilíada y la Odisea. Había, sin embargo, por aquí, por allá, en el mundo griego, algunos eruditos que, menos inclinados a las simplificaciones, consideraban homérica solo la Ilíada. Son los famosos separatistas o horizontes en griego, cuya heterodoxa opinión fue sofocada por los argumentos unitaristas de Aristarco y de la escuela de Alejandría en el siglo III a.C., que llegaron a la conclusión de que el autor de las dos epopeyas era el mismo Homero. Entonces, en la época antigua, todavía no existía lo que más tarde se conocería y se conoce como cuestión homérica, que es una especie de obsesión filológica que nos amarga la vida a todos, pero que tiene también cosas divertidas. Surgiría en 1715 con las Conjectures académiques ou dissertations sur l'Iliade de l'Abad d'Aubignac, 1604-1676. Pero como este libro póstumo no tuvo casi eco, la célebre cuestión homérica se viene habitualmente haciendo nacer, fechando 80 años después, en 1795, con la publicación de un libro fundamental en los estudios homéricos, los Prolegomena ad Homerum, escrita en latín por Friedrich August Wolff. En esta obra, Wolff profesa un ateísmo homérico que, con algunas excepciones, sería profesado por la crítica a lo largo de todo el siglo XIX. Decían que un equipo de poetas anónimos de épocas diversas había colaborado en la composición de Ilíada y de Odisea, debido al gran número de interpolaciones, adaptaciones, arreglos, repeticiones inútiles, incoherencias, remiendos y adiciones al plan primitivo que se dan cita en los dos poemas. Para disociar en ellos lo antiguo de lo reciente, descubrieron estos eruditos de la cuestión homérica, digo, y explotaron una auténtica mina de indicios, las concepciones religiosas, el sentido de lo sobrenatural, los estratos culturales, el armamento, los nombres patronímicos y étnicos de los griegos, el singular y el plural, el discurso indirecto, las comparaciones, los versos repetidos, la mezcla de dialectos, porque se emplean en Homero una especie de dialectos mezclados entre sí, como el jonio y el eolio. La presencia o ausencia de la digamma, que es una semivocal progresivamente desaparecida de la lengua griega que se identifica con la W inglesa, el estilo, etc. Con estos argumentos, los partidarios de Wolff demostraban, por ejemplo, que la Ilíada primitiva finalizaba con la muerte de Aquiles. Esgrimiendo razones de más o menos peso, llegaban a la conclusión de que esa Ilíada primitiva tenía solo 1500 versos frente a los 15.000 largos de la actual. O mantenían también que la Odisea
era obra de 3 poetas de épocas diferentes y de un cuarto, simple arreglista desprovisto de genio, que habría refundido en uno los 3 fragmentos. Cada wolfiano proponía una solución distinta y esta diversidad de resultados ha contribuido en buena parte a desacreditar las investigaciones de los llamados pluralistas decimonónicos, los que piensan que todo es una tarea colectiva. Desde comienzos del siglo pasado, del siglo XX en cambio, y hasta hoy, en 2020, recién iniciada esta segunda década del siglo XXI, hemos vuelto a oír hablar de Homero, la tercera ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo, la tercera. Hemos vuelto a oír hablar de Homero como hablara antaño Aristarco, el caudillo de la escuela alejandrina, como alguien capaz de dar forma a las 2 epopeyas homéricas, a la Ilíada y a la Odisea. El siglo XX, en efecto, fue el siglo del unitarismo en lo que atañe a los poemas homéricos. Pero también los unitaristas presentan grietas en sus teorías. Parece incontestable que la obra atribuida a Homero contiene partes que son más antiguas que otras en cuanto al contenido y o en cuanto a la forma. En esto no se equivocaban los pluralistas del siglo XIX. Además, el criterio unitario, por el mero hecho de atribuir a alguien la autoría de unos poemas, se ve obligado a fechar la existencia de ese alguien. Si sitúa esa fecha en el estadio más antiguo, deberá declarar interpolado todo lo que en la obra transmitida le parezca posterior a ese estadio. Surge así otra familia de críticos que es la llamada unitaristas con interpolaciones, discípulos modernos de Aristarco y de la escuela de Alejandría. La segunda categoría la forman los unitarios que no suprimen nada con el pretexto de situar a Homero en el último periodo de la composición. A la hora de fechar al autor, lo fechan en el último periodo. Estos unitarios tardíos son como pluralistas que llaman poeta a lo que los wolfianos decimonónicos llamaban redactor, arreglista o remendador. Constituyen una tercera categoría de unitaristas aquellos que no eliminan nada, incluso después de haber datado la existencia de Homero en una fecha muy temprana. En este caso, el unitario se verá en la obligación de prestar al poeta libertades, licencias, segundas intenciones, sobreentendidos y otras acrobacias que se esforzará en hacer admitir al amparo de leyes exclusivamente estéticas. Son los unitaristas absolutos o estetas, categoría que supone la gran aportación original del siglo XX a la cuestión homérica y postura, debo reconocer, a la que me adhiero plenamente. Si no con entusiasmo, es peligroso adherirse con entusiasmo a una opción filológica en la medida en que la filología es una ciencia impura, sí con la certidumbre de haber escogido la visión más sensata del problema y la más atenta y respetuosa con el placer y temblor de la lectura, que es el objetivo primordial que nos hemos fijado algunos en nuestras pesquisas literarias. De modo que todo lo que pueda decirles yo esta noche acerca de unitaristas y de pluralistas y de tonterías semejantes, deben ustedes olvidarlo y comprarse, ahora que van a abrir las librerías de nuevo, una edición, si no la tienen en casa, de la Ilíada y la Odisea, del viejo Homero, y leerlo, que es de lo que se trata, disfrutar con la lectura, que para eso están los libros hermosos que se han fabricado a lo largo de los siglos en la literatura universal. Entre los unitarios de nuestro tiempo, los hay que, rizando el rizo hasta una forma delirante de frenesí, se consideran a la vez horizontes, separatistas, convencidos, y niegan la paternidad de la Odisea a Homero. Todavía no ha surgido un moderno Aristarco, con la autoridad suficiente como para reducirlos al silencio. Un novelista y poeta inglés que vivió mucho tiempo en España, en Dellà, en la isla de Mallorca, con gran prestigio, me estoy refiriendo a Robert Graves, 1895-1985, dio a las prensas en 1955 una deliciosa novela, Homer's Daughter, la hija de Homero, en la que, retomando un viejo y atrayente tópico, según el cual la Odisea fue compuesta por una mujer, adscribe la autoría del poema odiseico, ni más ni menos que a Nausicaa, la hija del ebemerizado Alcínoo, que habría reinado sobre los feacios, me refiero al padre de Nausicaa, en el tiempo que mata de la historia, no en la niebla inmortal de la literatura. Creo, sin dudarlo, en Homero. Me parece mucho más divertido
partir de su existencia histórica. Y estoy convencido de que es a él a quien debemos con exclusividad Ilíada y Odisea. Pero creo también que Homero, como esos bardos yugoslavos que tanto interesaron a Milman Parry en sus libros The Making of Homeric Verse, The Collected Papers of Milman Parry, edited by Adam Parry, Oxford Clarendon Press, 1971, o a Albert Lord, el autor de Singer of Tales, Cambridge, 1964. Creo con estos paladines de los estudios épicos europeos, creo con ellos que Homero no era un hombre de letras, ni sus primeros admiradores, eruditos a la violeta de gabinete rococó, ni los rapsodos, que debe decirse así, no rapsodas, porque es rapsodoi en griego, ni los rapsodos que recitaban sus poemas, filólogos expertos en crítica textual. Estas cosas tan evidentes las parecieron olvidar los separatistas de la antigüedad y los wolfianos modernos, y en consecuencia intentaron expulsar del texto homérico todo aquello que se les antojaba incompatible con la imagen ideal que se habían trazado de antemano tanto de Homero como de su obra. Tal vez habían extraído esa imagen del formidable lienzo que Jean-Auguste Dominique Ingres dedicó en 1827 al autor de la Ilíada y que lleva por título La Apothéose d'Homère. Mírenlo por favor en Google enseguida, que se van a fascinar con ese cuadro. No es fácil sustraerse al encanto de ese lienzo. La realidad es que ningún poeta, quizás solo Virgilio y no en grado similar, ha ejercido sobre su pueblo tanta influencia como Homero ejerció sobre la Hélade. Y ello nos habla de una época en la que la poesía no era lo que es hoy, en la primera década ya finalizada, segunda práctica, no, tercera ya casi, es que me confundo con las décadas del siglo XXI. Un ejercicio de introspección sembrado en un terreno propicio para el exhibicionismo sentimental o la tediosa práctica de un hermetismo vacuo y carente de sentido. The Heroic Age, llamó Henry Munro Chadwick en su célebre libro homónimo Cambridge, 1912, aquella épica edad en la que la fe y el pensamiento se fundían en un mismo crisol, edad fecunda, en la que imaginación y memoria, inspiración y reflexión se hermanaban para engendrar una obra de arte, una suprema obra de arte completamente espontánea y en consecuencia incomprensible para el moderno y torpe espíritu de análisis. El mito, entonces, estaba vivo, no había perdido aún nada de su esplendor conceptual, y la poesía nacional, esa que emana directamente de lo que los románticos alemanes llamaban Volksgeist, se alimentaba del mito y de él tomaba sus más brillantes concepciones. Antes de Homero tuvo que haber, estoy seguro de ello, cantores, aedos o rapsodos que en sus canciones celebrasen las aventuras y las hazañas de los héroes colectivos. Hubo cantores, sí, antes de Homero, pero el primer poeta, el primero que hizo del canto un hecho, que es como se traduce al castellano el término griego poema, fue el autor de la Ilíada y la Odisea. Homero es ya toda la literatura, el hecho literario en su compleción. A partir de él, todo es reescritura. La Ilíada, poema de guerras, de batallas ásperas, sangrientas, terribles, está escrita con el entusiasmo y el vigor heroico y apasionado que se pone en la épica más guerrera. En la Odisea, ese vigor se hace reflexivo, la reflexión se torna moral, la moral artificio y el artificio se vuelve sentimiento. Aquiles en la Ilíada es una mezcla prodigiosa de grandeza y de debilidad. La ley que rige las pasiones prevalece en todos sus actos. Ninguna regla frena su violencia. No vacila en manifestar abiertamente todas sus emociones, sin que llegue a encontrar ningún motivo para reprimirlas. Aquiles llora, insulta, se desespera, regatea la entrega de un cadáver con el que se había ensañado, el de Héctor, amenaza a un anciano, Príamo, porque no deja de llorar y no quiere comer cuando acude al campamento de los aqueos a rescatar el cadáver de su hijo Héctor.
En la Odisea, en cambio, en contraste con estas actitudes del héroe Aquiles en la Ilíada, prevalecen la astucia y la prudencia, que son las virtudes que caracterizan a su protagonista, a Ulises u Odiseo. Con ellas, con esa astucia y esa prudencia que caracteriza a su marido, pero también a ella, la dulce Penélope va eludiendo las exigencias de los pretendientes que aspiran a su mano en la lejana Ítaca, lejana con respecto al viaje que tiene que realizar Ulises para volver a su patria. Con ellas, con esa astucia y esa prudencia, Ulises se salva de las asechanzas de Circe y ya en Ítaca, de regreso, del peligro que representan para él sus rivales. No puedo por menos de recomendarles, haciendo una especie de hiato aquí, un poema de Constantino Cavafis, el poeta neogriego, nacido en 1863 en Alejandría y fallecido en 1933, 70 años después en la misma ciudad, que se llama Ítaca. Me van a agradecer esta recomendación. Acudan ustedes a Google y pulsen ustedes Ítaca de Constantino Cavafis y se van a encontrar con un poema maravilloso. Yo estoy aprovechando el confinamiento, les confieso, para hacer una antología de poemas de Cavafis traducidos por mí, porque creo que se ha traducido muchas veces y muy bien, pero nunca desde el punto de vista de la versión literaria claramente poética y nunca, creo yo, de una manera tan libre como lo estoy haciendo yo. De modo que les aviso de que muy pronto en librerías habrá una colección de poemas de Cavafis traducidas por mí. Nadie como Cavafis en la modernidad para entender también ese mundo griego, helenístico, sobre todo ese mundo también egipcio de la dinastía ptolemaica, ese mundo de los emperadores bizantinos tan fascinante, en unos poemas que son verdaderamente joyas. Constantino Cavafis, otro héroe de la literatura universal. Vuelvo a Homero. Al tomar el tema, el argumento, el plot y el escenario de los cantos antiguos, Homero estaba haciendo lo que los juglares hicieron en la Edad Media. Pero como los juglares medievales, Homero pertenecía a un cuerpo de cantores que en el orden técnico y gracias a un oportuno aprendizaje constituyen una especie de gremio de profesionales llamados aedos, del verbo aeidein, que significa cantar en griego, o rapsodos, del verbo raptein, que significa coser o zurcir. En el fondo, entonces, estamos aludiendo a que un rapsodo es alguien que zurce, que cose elementos previos para constituir la tela de su epopeya. En ese sentido, sí es sumamente creativa la labor de Homero, por cuanto por primera vez en la historia el concepto de techne, que dicen los griegos, de técnica poética, se desarrolla en el seno de una determinada colectividad. En más de una ocasión, Homero hace notar que las hazañas de los héroes de su Ilíada pertenecen a un pasado tan oscuro como remoto. De la misma manera que Turoldo no estuvo presente en Roncesvalles para certificar el contenido de la chanson de Roland, el autor de los poemas homéricos no ha asistido a los hechos que narra en sus poemas, pero sobre los viejos temas de la leyenda antigua ha ido recreando con su techne privilegiada situaciones y personajes, paisajes y palabras, hasta forjar con todo ello las dos muestras más bellas probablemente de la imaginación occidental, Ilíada y Odisea. El ambiente en que Homero se movía era profundamente aristocrático. Las más antiguas formas políticas, como la monarquía absoluta y despótica que revelan los imponentes y ciclópeos muros de la ciudadela de Micenas en el Peloponeso, a ver cuándo podemos volver a viajar y hacer esos viajes culturales tan maravillosos por el Mediterráneo oriental que tanto he hecho a lo largo de mi vida y que tanto me han fascinado. Pues bien, ya no existe esa monarquía absoluta y despótica, sino que existe una aristocracia en el poder. Porque en el que aquel que en los poemas homéricos ejerce el mando no es un rey, es simplemente un primus inter pares, un primero entre iguales, un noble, un aristócrata perteneciente a una clase caballeresca que aprecia los goces de la vida y el ejercicio de las armas, lo mismo que los caballeros medievales que pueblan las epopeyas europeas como el Cantar del Cid o la Chanson de Roland.
Un estilo de vida libre y desenvuelto informaba el modo de ser y la conducta de aquellos hombres. El agón, una palabra griega que significa certamen o lucha en su sentido literal, pero también en su acepción más intelectual de debate, constituía el eje vertebral de su visión del mundo, su verdadera pasión y su actividad favorita. Allí, en la vieja Hélade, como en ningún otro pueblo de la tierra, la plenitud humana lograda en el agón, bajo la atenta y vigilante mirada de los dioses, y la fama consiguiente que se podía extraer de ese proceso agónico, la fama, tokleos. En mi nombre, por ejemplo, está la palabra kleos o klitos, porque Luis viene precisamente de una palabra indoeuropea que es klitos, ilustre, y luego la otra parte del nombre es distinto, es Ludwig, Vig es combate, batalla. O sea que es, significaría batalla famosa, mi nombre, el nombre de Luis y el de muchos de ustedes que nos están escuchando. Pues bien, esa fama, esa tokleos, el más alto galardón que se pueda conceder a un héroe homérico, llenaba de entusiasmo a aquellos hombres libres, que justificaba con creces su asendereada y su épica existencia. Y Homero es la encarnación más genuina de ese espíritu agónico y lúdico, y las epopeyas homéricas son la plasmación más completa y fidedigna de esa visión agónica y lúdica del mundo. En ese sentido, hay que proceder con reserva en lo que concierne a la valoración de la poesía homérica. No le cuadra el concepto de poesía popular, tal y como surgió de los trabajos del 18 de Herder y de las enseñanzas posteriores del romanticismo acerca de la naturaleza del arte. El pueblo, en cuanto tal, no ha dado pruebas de ninguna parte de espíritu creador. Nietzsche tenía toda la razón del mundo para calificar de lisonja del siglo XIX a esa tendencia ochocentista a otorgar a las masas el protagonismo creativo, la dignidad y la aureola del genio. El romancero, por ejemplo, nuestra joya de la corona de la literatura medieval en castellano, dicen que es obra colectiva. Colectivamente no se puede hacer nunca nada. Lo que no conocemos son los autores de cada uno de esos romances. Es evidente que luego hubo manipulación colectiva y que hubo una degradación de los mismos. Y, por ejemplo, el famoso ejemplo de Marinero de Tarpeya, que decía la gente cuando en el romance se decía mira Nero de Tarpeya, Nero es Nerón, mira Nerón desde Tarpeya a Roma cómo se ardía. Y como no se entendía, la gente decía Marinero de Tarpeya. A mí me ha pasado como autor de letras de canciones también algo parecido, porque escribí una canción para Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón que se llamaba Caperucita Feroz y que tuvo un éxito bárbaro. Fue disco de platino y la gente la cantaba por la calle de una manera diferente a como lo había escrito yo. Yo había escrito, hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Y la gente dijo inmediatamente después de que se pusiera de moda la canción, hola mi amor, soy yo tu lobo, que no se le decía al principio de la letra. De modo que lo que hace el pueblo, lo que hace la gente, es modificar a la baja las letras que otros han escrito o las epopeyas que escribió Homero, pero nunca crear nada real. Estoy de acuerdo totalmente con Nietzsche. Son los poetas, digo, y los videntes quienes constituyen la encarnación más clara, más pura de lo que los románticos alemanes llamaron Volksgeist, espíritu popular. Porque Homero es el auténtico Volksgeist de los griegos, mucho más que un espíritu popular colectivo. En Homero, los dioses y los hombres forman parte de una misma unidad compacta. Dioses y hombres se relacionan sin que entre ellos se interponga ningún sentimiento de distancia. El dios antiguo está presente como figura real, dando existencia a los fenómenos primitivos y elementales. Si llueve, si truena, todo ello son efectos de los dioses. Se dice que Zeus es el que truena. Son los dioses los que tienen la posibilidad de modificar la naturaleza y de hacer presente para los hombres los fenómenos naturales. Su presencia corpórea excluye ese abismo psicológico que solo el noble y bello despropósito de la fe logra salvar en la creencia religiosa.
Todo lo que existe bajo el cielo, incluso el mismo cielo, es en Homero divino. Todos son dioses. Lo son el guerrero y el porquerizo, las estrellas, el mar, las ciudades, las islas, los animales, los esclavos, las plantas, las armas del héroe. Todos son dioses en Homero. Ello hace que la poesía homérica no se pierda en ningún momento por los complejos laberintos de la psicología, pues no analiza nunca, gracias a Dios, ni por los de la metafísica, pues no pretende mostrar nada que no perciban los sentidos, ni por los de la descripción individual o independiente de sentimientos y paisajes, pues no actúa en virtud del desasosiego que genera, como ahora, en la tercera década del siglo XXI, lo fragmentario, sino en función de la plenitud del ser acabado y perfecto, eso que ya hemos perdido probablemente para siempre, esa sensación de la plenitud del ser acabado y perfecto. En la épica de Homero se encuentran ya y se aunan todas las situaciones de vida que nuestro mundo puede contener. Por eso sirvió de modelo y de arquetipo para toda la épica posterior de carácter artístico, eso que llaman los alemanes la Kunstepik, de autores como Apolonio de Rodas, Virgilio, Nonno, Torcuato Tasso, Alonso de Ercilla, Voltaire, Lord Byron, Víctor Hugo, y que sigue hoy sirviendo de paradigma insustituible para los novelistas de la imaginación y para los cultivadores de la llamada épica fantástica, que tanto floreció en los años 20 y 30 en las páginas de revistas como Weird Tales y otras míticas publicaciones norteamericanas de la edad dorada del pulp, y hoy también, ¿por qué no?, en series como la tan popular Juego de Tronos. Lo que en la Ilíada es ardor épico, inflamado combate y poesía bélica, en la Odisea es interminable mar, peligros novelescos y astucia del protagonista. Si en la Ilíada el paisaje se reduce a la vasta llanura que separa la playa de los muros de Troya, en la Odisea el poeta despliega ante nosotros toda una colección de paisajes legendarios por los que discurren los ardides, la imaginación y el sentido de la justicia de Ulises, el héroe novelesco por excelencia. Si en la Ilíada aparece la aristocracia heroica en la cumbre de su poder, en la Odisea la vemos seriamente quebrantada y hasta satirizada en las personas de los pretendientes. La Ilíada es sin duda más antigua que la Odisea. Así lo demuestran el lenguaje y el estilo narrativo. Parece lógico y verosímil que Homero compusiera la primera, relato de una lucha heroica en torno a una ciudad sitiada, en sus años juveniles, y que reservara para más adelante la redacción del poema de curso menos tenso y más sosegado, que refiere el regreso de Ulises a su patria. De cualquier forma, las diferencias de estilo y de temperamento entre Ilíada y Odisea no excluyen de manera alguna su comunidad de origen. Piénsese, por ejemplo, en Miguel de Cervantes, autor de obras tan dispares como La Galatea, La Numancia, que por cierto adaptamos Juan Carlos Pérez de la Fuente, Alicia Mariño y yo para el teatro hace muy pocos años, El Quijote y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Parece mentira que un mismo autor diera a luz obras tan diferentes. Piénsese también en la producción dramática, lírica, incluso científica, de un Johann Wolfgang von Goethe. Piénsese en Valle Inclán, en un Valle Inclán modernista y en un Valle Inclán luego esperpéntico en los años 20 y 30 del siglo XX, por no hablar de Pessoa y de sus heterónimos. El auténtico poeta, como diría mi maestro Borges, puede ser a la vez el otro y el mismo. Si la Ilíada es la obra maestra de la poesía heroica, la Odisea es la Biblia de los libros de viajes, de aventuras y de accidentados regresos. Tanto la Ilíada como la Odisea utilizan el discurso directo para que el flujo de los acontecimientos se refleje en cada uno de los personajes. Los héroes hablan entre sí, sus palabras nos ilustran acerca de su proceder y de las pasiones que los dominan en cada instante. En el canto primero de la Ilíada, son Aquiles y Agamenón los que en tenso diálogo dejan claro al oyente o lector las razones contradictorias que ambos esgrimen en la formidable riña por la esclava Briseida que va a desembocar en la cólera de Aquiles, leitmotiv del poema. Estos rasgos dramáticos hacen de la Ilíada un precedente claro de lo que será luego la tragedia de un Esquilo, de un Sófocles, de un Eurípides, mientras que los discursos directos en la Odisea cumplen más bien una función similar a la que desempeñarán más adelante los diálogos en la novela. La Odisea es como si dijéramos la primera novela del mundo.
Reducir el informe descriptivo a tan solo unos rasgos revela en la poesía homérica un elevado instinto artístico. En ese sentido debemos entender, por ejemplo, el prodigioso arte verbal de los hexámetros de la Ilíada en el canto primero, en los que Apolo siembra la matanza en el campamento de los aqueos, atendiendo la súplica de Crises, su sacerdote, a quien Agamenón ha ofendido, robándole a su hija Criseida. Dice así Homero en mi traducción. Fue su plegaria. La escuchó Febo Apolo y bajó desde las cimas del Olimpo, irritado en su corazón, con el arco y el bien cerrado carcaj sobre los hombros. Resonaron las flechas en los hombros del irritado cuando se puso en movimiento. Iba parecido a la noche. Se apostó lejos de las naves, disparó un dardo y del arco de plata brotó un terrible silbido. Apuntaba primero a los mulos y a los ágiles perros. Lanzó luego las agudas saetas contra los hombres y ardían sin cesar numerosas hogueras de cadáveres. Homero no quiere abrumarnos con una enumeración detallada. Lo que busca es contribuir a que la fantasía del oyente o lector encuentre cauce para adaptarse al portentoso fluir, al mágico y melodioso fluir de sus hexámetros. Las indicaciones y los datos que se le ofrecen hacen que el oyente vaya completando de manera insensible la escena, contribuyendo también él a la elaboración de un todo armónico, de algo profundamente perfecto, porque ha sido muy cuidado por el autor. Asimismo, el lector recibe en todo momento la impresión, lo hablábamos antes, de la más absoluta plenitud. El poeta se oculta, después de actualizar ante el oyente todo un mundo de ideas y de acontecimientos, y es precisamente ocultándose, desvaneciéndose, confundiéndose sabiamente con su obra, perdiendo protagonismo, como Homero alcanza unos niveles de compenetración tan altos y tan profundos con el lector como los que pueden producirse entre el sacerdote o chamán al enunciar un mito ante la tribu que revela el origen del mundo o el origen de tal o cual costumbre afincada secularmente en esa tribu. Voy terminando ya y quiero, fijándome en la Ilíada, recomendarles algunas traducciones importantes que se han llevado a cabo en castellano a lo largo de las últimas décadas o incluso de los últimos siglos, porque la primera versión es ya del siglo XVIII. En cuanto a la Odisea, les recomiendo muy fervientemente la traducción de mi maestro y amigo Carlos García Gual, que está publicada por Alianza Editorial y que es un prodigio de adaptación a la lengua castellana de los hexámetros homéricos. Hasta finales del siglo XVIII no se encuentra la primera traducción castellana completa de la Ilíada. La lleva a cabo Ignacio García Malo en endecasílabos blancos, Madrid, 1788. La versión bastante pedestre de García Malo fue pronto superada por la del preceptista José Gómez Hermosilla en Madrid, 1831, también en verso. Menéndez Pelayo ponderó mucho la versión de Gómez Hermosilla y, sin embargo, tuvo bromas para García Malo diciendo que hacía honor a su apellido. Me sigue pareciendo magnífica, siguiendo más adelante en el curso de la historia, la primera traducción española en prosa de la epopeya homérica, la Ilíada, que fue obra de don Luis Segalá y Estalella, Barcelona 1908, edición Príncipe, e innumerables reimpresiones. La de José María Aguado, Madrid 1935, es tosca y disparatada. Por ejemplo, llama con la EZ de los apellidos españoles, González, Fernández, Peláez, etcétera, a los distintos héroes. Entonces, el Pelídez es el hijo es Aquiles, Pelida, porque es el hijo de Peleo. Pues imagínense usted el disparate. Luego, la versión de Fernando Gutiérrez de Barcelona 1953 suena muy bien, quizá porque deriva de la de Segalá, que he ponderado tanto. La de Daniel Ruiz Bueno en prosa rítmica de Madrid 1956 tampoco es manca e inspirará la de un gran catedrático de griego de Salamanca, Antonio López Eire, del 89. Y en Barcelona y en 1971 Francisco Sanz Franco publicó otra versión muy literal, lo mismo que la de José García Blanco y Luis Miguel Macía Aparicio, que se ha completado en la colección hispánica
de autores griegos y latinos que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de cuya serie soy director. Mientras que las Ilíadas castellanas de Cristóbal Rodríguez Alonso, Madrid 86, y Emilio Crespo Güemes, 1991, son literales y literarias a la vez, brillando con luz propia la de Emilio Crespo, que me gusta muchísimo. Mientras que esas son muy literales y literarias, digo a la vez, la de Agustín García Calvo, publicada en Zamora en 1995, es digna de su autor por lo alambicado de su sintaxis. Al final hay que citar también una Ilíada que les recomiendo junto a la Odisea de García Gual, que es la de Óscar Martínez, que publicó en 2010 en Alianza Editorial, tanto por su introducción como por su versión en sí misma. En mi traducción de los 2 primeros cantos de la Ilíada que publicó Reino de Cordelia en 2011, opté por la prosa, procurando ser fiel tanto al original homérico, cuya dicción formular, respeto de forma especialmente escrupulosa, quiero decir, que utiliza Homero una palabra, en castellano es la misma palabra siempre, lo cual es muy complicado porque hay que tener siempre unas concordancias del texto homérico. Y en fin, los nombres griegos en mi edición de los 2 primeros cantos aparecieron cuidadosamente transcritos en español de acuerdo con las normas al uso dictadas por mi maestro Manuel Fernández Galeano. Esas aparentes minucias constituyen tarea principalísima del traductor y no andar irrumpiendo cada 2 por 3 en el texto con interferencias de estilo más o menos culpables. El traductor debe pertenecer al bando de los oyentes, dejar hablar al texto y divertirse con lo que escucha. Me serví para mi traducción, y se la recomiendo a los que puedan leer griego, de la edición más divulgada de la Ilíada, saber de la de David Morrow y Thomas Allen en Oxford, 3ª edición de 1920, continuamente reimpresa. Un auténtico hito en la historia de las ediciones homéricas, aunque tuve también a la vista la mucho más reciente, el año 2000, de Martin West, perteneciente a la mítica Biblioteca Tobleroniana Germánica. Corregí y retoqué para la edición de Reino de Cordelia las versiones de ambos cantos que originalmente aparecieron en la edición bilingüe, en la buscadísima revista Poesía de los años 80 al 90, que con tanto acierto dirigiera y con tanto talento mi amigo Gonzalo Almero, fallecido prematuramente de cáncer de páncreas en 2006. A la memoria de mi amigo Gonzalo, que publicó mis 2 primeros cantos de la Ilíada, dan dedicadas las palabras sobre Homero que anteceden, y ahora estoy a su entera disposición para intentar responder a sus preguntas. Muchísimas gracias a la Fundación, muchas gracias, querida Leticia, por tu gran técnica a la hora de montar esto, y a Álvaro por su deliciosa introducción. Muchísimas gracias, Luis Alberto. He de decirles a todos que Luis Alberto me engañó diciendo que no era bueno con la tecnología y se conectó a Zoom a golpe de un único clic. O sea, no he tenido que hacer absolutamente nada. Así que muchísimas gracias por todo, muchas gracias por tu conferencia. Pero me has dado confianza, que eso es lo más importante. Y bueno, y además, como siempre, ha sido una sorpresa escucharte, porque aparte de saber de todo, hemos visto que también escribes canciones para el grupo Mondragón. Así que no lo sabíais. Yo eso no lo sabía. No sé si Álvaro me dice que sí. Álvaro sí. También sabe que Loquillo ha puesto música a mis poemas y que somos íntimos amigos y somos camaradas de código Bushido Samurai. Qué maravilla. Pues si le parece, empezamos efectivamente el turno de preguntas. Hay varias preguntas ya esperando. He abierto el micrófono de Andrés García. Andrés, confírmame que tienes el micro abierto, por favor. Sí, tengo el micro abierto. ¿Me oís? Sí, te oímos, Andrés. Muy bien. Don Luis Alberto, muchas gracias por la maravillosa conferencia que nos ha dado. Muchas gracias a vosotros por escucharla. No, realmente una sorpresa, cantidad de datos que ha dado y que para mí eran desconocidos. Pero voy a la cuestión, preguntarte por alguien muy admirado para mí, como es Tolkien, y su gran... También por mí, lo adoro. Esa epopeya que es El Señor de los Anillos. En ese sentido, ¿considera que se puede considerar a Tolkien un Homero del siglo XX? Nada más. Completamente. Incluso, Andrés, te agradezco muchísimo tu pregunta y además te digo que lo he dejado escrito. Tolkien, Homero del siglo XX. Yo creo que incluso en un artículo en ABC hablé precisamente de esa etiqueta. El Homero del siglo XX, sin duda, John Ronald Reuel Tolkien. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Estoy intentando abrir el micrófono de Manuel. Manuel, dame un segundo a ver si consigo. Sí, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? Manuel. Buenas tardes. Yo soy, además de dar las gracias porque he estado muy atento a la conferencia, muy interesante, soy uno de esos que rebajó las canciones de la Orquesta Mondragón cantando yo que sé qué es lo que diría exactamente sobre el lobo, pero yo era el lobo. Entonces, Lo importante era que era uno de los que tarareaban la canción, aunque estuviera inexacta desde el punto de vista textual. Eso es. Bueno, pues hace como 10 años leí la Odisea, por fin leí la Odisea. Y siempre había oído hablar de la Odisea porque siempre se presenta así como el viaje, el regreso. Y me llevé una sorpresa al leer la Odisea, viendo que la mitad del libro es la venganza. O sea, el viaje dura la mitad del libro. Esa impresión me quedé yo. Leí una versión presentada, he buscado ahora el libro en casa, por Domingo Plácido. Entonces, dije, pero bueno, el viaje es la mitad y la otra mitad es la venganza. Y siendo además esta la parte final del libro, cosa que pesa mucho en la interpretación de una historia, el final, ¿no? Pues Manuel, pero ¿qué otra cosa podía hacer el pobre Ulises si se encuentra en su tierra donde era rey a su mujer presa de unos individuos que estaban sometiéndola a todo tipo de vejaciones, que ella tuvo que, digamos, que abandonarse a la tarea de tejer esa tela inacabable para evitar contraer matrimonio con cualquiera de estos sinvergüenzas? Yo creo que la venganza está muy justificada en esa acción. Sí, únicamente, perdón, era preguntarle si a mí me pareció que por lo menos decir que la Odisea es el viaje nada más, no es una cosa completa. Yo me quedé con otra interpretación. No sé si esto es acertado, que la Odisea no es solo el viaje. Es mucho más que un viaje, efectivamente. Es el apogeo de la novela de aventuras y de la novela y del libro de viajes, y a la vez también es un mito maravilloso de uno de los héroes más importantes de la épica griega, y también es un himno al amor conyugal, porque no olvidemos que en uno de los episodios de la Odisea, Ulises está en la isla Ogygia, donde reina Calipso, y Calipso le ha prometido la inmortalidad, ni más ni menos que eso, a cambio de su amor eterno. Y él prefiere escapar de la isla de Calipso, de la isla Eea, la isla de Ogygia, y volver a su patria, donde le espera su esposa Penélope. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Manuel. ¿Y con la Ilíada no se atreve? También la leí, pero la sorpresa me la llevé con la Odisea. Con la Odisea. Me alegro mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Héctor Ramírez tiene abierto el micrófono. Sí, hola, buenas tardes, Alberto. Muchísimas Buenas gracias tardes, por la Héctor. conferencia también. Encantadísimo, un privilegio Gracias. escucharle. Tengo una pregunta. En la sociedad del espectáculo en la que nos encontramos sumidos en los últimos años, ¿qué esperanza hay para el resurgir de la verdadera cultura y el renacer de la maravillosa triada griega de verdad, bondad y belleza? Muy bonita pregunta, y te contesto pues con una respuesta pesimista. Creo que es prácticamente imposible que vuelva a reinar esa tríada en nuestros días. Las culturas humanísticas están en clara retirada. Los planes de estudio son los culpables de todo esto. Yo soy de los que creen que deberían estudiar todos los españoles el latín y el griego incluso durante un determinado tiempo, sean de ciencias, de letras o medio pensionistas. Creo que eso es una quimera, y por tanto también lo que propone es que estoy totalmente de acuerdo con que fuera esa tríada quien nos rigiera, quien rigiera nuestros destinos. No creo que vaya a ocurrir, por lo menos en lo que nos queda de vida, que ya no es demasiado, por lo menos a mí, y en varias generaciones. Qué pena, ¿eh? Una pena, querido Héctor. Además, tú que llevas ese nombre tan troyano, tienes que sentirlo doblemente. Efectivamente, gracias, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Luis Alberto, desde YouTube, Carmen Ordóñez nos pregunta si nos puedes decir cuáles son tus fragmentos favoritos, tanto de la Ilíada como de la Odisea. Pues mira, de la Ilíada mi fragmento favorito es el pasaje que ya hablábamos antes del canto noveno,
en el que allá a lo alto de la muralla, Andrómaca, Astianacte y Héctor tienen uno de los diálogos más entrañables de la literatura universal, cuando dice que no vaya a combatir Héctor a los aqueos y le dice que era su padre, su madre, etcétera, y su venerable progenitora. Ese es mi fragmento favorito de la Ilíada. Y de la Odisea, probablemente la escena del reconocimiento del mendigo cuando ya está de vuelta en Ítaca, de Ulises disfrazado de mendigo, cuando su nodriza Euriclea descubre que es él por una cicatriz que ella solo conocía porque lo había tantas veces bañado de niño y sabía de qué procedía esa cicatriz. Y juntamente con ese pasaje también me fascina el momento en que en la corte del rey de los feacios, de Alcínoo, Ulises se engalana después de haber llegado hecho puré a las playas del país de los feacios, se engalana, se vuelve guapo, fuerte, aguerrido como antes, y no un pobre náufrago al que recoge Nausicaa y sus amigas en la playa, y entonces se dispone a contar sus aventuras ante la corte del rey de los feacios. Y le dice el rey de los feacios a Ulises en una frase que se me quedó grabada para siempre: la noche es larga, interminable, no ha llegado la hora de dormir en palacio. Cuéntanos, huésped, tus hazañas admirables. Ese es otro de mis pasajes favoritos. Muchísimas gracias. Nuria, estoy intentando abrir tu micrófono. Nuria Prieto. Sí, bueno, parece que tenemos problemas con el micrófono de Nuria. Voy a leer su pregunta. Dice Nuria, a mí me gustaría preguntar por esa representación que nos ha llegado de Homero como un anciano invidente. Dice, ¿cómo surge? ¿De dónde esa creencia? Y tiene una segunda pregunta. Dice, me gustaría que hiciera algún comentario sobre la relación entre Ulises y Simbad en Las Mil y Unas Noches. Muy bien, pues son muy interesantes las dos preguntas. Ya los biógrafos de Homero, pseudobiógrafos, por supuesto, de la antigüedad, que hay varias vidas apócrifas de la existencia de Homero, ya insistían en que era ciego. Proclo, que en el siglo VI, me parece, de nuestra era, en su Crestomatía tiene una biografía homérica, también insiste en que era ciego. Los ciegos siempre han tenido un prestigio grande como creadores, ¿no? Yo que tengo mucha colaboración con la ONCE y estoy muy orgulloso además de estar en colaboración con ellos. Siempre he creído que un ciego desarrolla una serie de virtudes que los que no somos ciegos probablemente no podremos llegar a desarrollar nunca. De modo que un autor como Homero, yo creo que era más incluso prestigioso decir que era ciego que no que era vidente. En cuanto a la segunda pregunta, sí que tiene muchas comparaciones posibles, el amigo Simbad y el amigo Ulises. Simbad se pasa la vida de aventura en aventura, encontrándose con todo tipo de monstruos, siendo raptado por todo tipo de piratas, etcétera, un poco al estilo de lo que le ocurre a Ulises. Yo creo que todas las culturas, los seres humanos tienen una misma imaginación, una misma capacidad perceptiva de la aventura y de la hazaña, ¿no? Es absurdo decir, por ejemplo, que las pirámides de Teotihuacán le deben su existencia a las pirámides de Egipto. La poligénesis existe, en muchos puntos del planeta se imaginan las mismas cosas. Entonces, la mentalidad semítica, en este caso la árabe, fue la creadora de esos viajes de Simbad que luego se asimilaron al libro de las 1000 noches y una noche. Y en el mundo occidental, Homero, en el mundo helénico, pues le prestó esa biografía a Ulises que se desarrolla en la Odisea. De modo que son casos muy paralelos y muy dignos de tenerse en cuenta a la hora de establecer un paralelismo entre ambos. Muchísimas gracias. Y a pesar de que competimos con las horas del paseo, sigue habiendo muchísimas preguntas en el chat. He abierto ahora el micrófono a María. María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Soy María Romero de Cuenca. Es mi sobrina, querida María. Efectivamente. Qué maravilla. Bueno, aquí estoy disfrutando de tu charla y bueno, quería preguntarte... No disfrutando, me imagino que no disfrutando tanto del confinamiento cuanto de mi charla, ¿no? Porque el confinamiento se nos está haciendo ya un poco aburrido. Pero es lo que hay, pero bueno. Bueno, claro, no hay otra cosa. Yo quería preguntarte cómo conseguirías despertar la pasión por Homero en los jóvenes
Y en segundo lugar, ¿para cuándo algo del anillo del Nibelungo? Que, bueno, que ya sabes que es un tema muy interesante también. Bueno, de hecho, pues yo creo que pues escribiendo, y no sé, toda mi vida me he pasado escribiendo en los periódicos, en las revistas, haciendo libros, diciendo cómo me gusta la literatura y cómo me gustan los clásicos, y algo se habrá pegado a quien se acerca a mis libros o a mis publicaciones periódicas. Pero no es fácil tampoco, porque hay muchísimos reclamos en el mundo de hoy que hace que los clásicos se consideren algo vetusto, algo como apolillado, ¿no? Y eso es injusto. En cuanto a lo que dices del Anillo del Nibelungo, yo no soy muy wagneriano, pero sí soy muy del cantar de los Nibelungos, del siglo XIII, que es un cantar épico formidable, que además he tenido la ocasión de traducirlo en colaboración con José Fernández Bueno, que es un gran germanista, y yo he puesto el arte final poético. Y la verdad es que sí es una conferencia que puedo perfectamente también montar en un periquete sobre el mundo de Sigfrido, los burgundios, Crimilda, el mítico Atila, en fin, todos esos personajes que se plasman perfectamente en esa película inolvidable, una de mis películas favoritas, que es Los Nibelungos, que son dos en realidad, Los Nibelungos y La venganza de Crimilda, que rodó Fritz Lang en Alemania entre 1923 y 1925. Me alegra que me hables del Anillo Nibelungo, pero yo creo que Wagner fue un mixtificador de la leyenda más que un continuador efectivo. Lo veo poco épico, más aburguesado. Y eso que me encanta la música de Wagner, pero la música, los libretos los veo un poco lejanos al encanto del original Nibelungo. Tienes razón, pues ¿Estáis muchas todos gracias. bien? ¿Estáis todos Estamos bien? todos muy bien, sí, Lo gracias sé a Dios. por mi hermana y tu madre, que él hablo con ella. Pues muchas gracias, Un beso enorme. Un beso para ti también. Pues muchísimas gracias, Bueno, María qué y Luis sorpresa, ¿no? Alberto. Aquí en la familia y todo. Qué maravilla. Sí. Siguen las preguntas. Emilio Esteban tiene ahora abierto el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Muchísimas Emilio. gracias por esa magnífica exposición y muchísimas gracias sobre todo por hablar de las lenguas clásicas y de la necesidad que tenemos de conocerlas o conocer este origen de nuestra civilización. Mucho nos ayudaría en momentos tan difíciles y tan turbulentos como los que vive nuestra historia. Yo leí en su momento en el bachillerato, en el BUP antiguo, la Ilíada, y una de las imágenes que más recuerdo y que más me impresionó es la de Príamo disfrazado acudiendo al campamento a pedirle a Aquiles el cuerpo de su hijo Héctor. Siempre lo he identificado con la necesidad que tiene el ser humano de llorar sobre el cuerpo del ser querido. El duelo tiene una función, cuando el cuerpo está delante, de bálsamo sobre el alma dolorida por la muerte. Y me trae muchas veces a la memoria la situación actual en que estamos viviendo, con tantas personas queridas fallecidas a las que no se ha podido llorar y a las que no se ha podido dar el Acompañar duelo. en el tránsito, sí, señor. Me parece que la Ilíada contempla sentimientos universales que están en el ser humano, y este de llorar sobre el ser querido se hace presente en cada momento, y este es uno de ellos. No le trae a la memoria, no le recuerda esta sensación de dolor de Príamo que le lleva a humillarse ante quien ha matado a su hijo para pedirle que le devuelva el cuerpo para hacerle la honra fúnebres. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias por todo lo que nos enseña. Absolutamente, Emilio. Creo que es acertadísimo lo que has dicho, y que además reunimos el presente y el pasado remoto en una misma factura, digamos, conceptual. Y es que es cierto, lo que está pasando estos días terribles en los que no se puede despedir a los seres queridos por cuestiones epidemiológicas, se parece mucho a lo que Homero narra en la última rapsodia de su Ilíada. Eso demuestra hasta qué punto los autores clásicos están absolutamente ligados a nuestras sensaciones, a nuestros sentimientos más profundos, a nuestras manifestaciones humanas más concretas y más personales, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es un drama lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Ahora el turno de Francisco Jesús Cañete. Francisco Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias ante todo por su conferencia. Mi pregunta gira en torno a un pasaje de una obra de Aristóteles.
Chesterton tiene un pasaje en El hombre eterno en el que afirma que la civilización europea es heredera de alguna forma del espíritu de Héctor, mientras que Aquiles ha caído en comparación en cierto olvido. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? La verdad es que yo siempre he sido pro-troyano. No recuerdo perfectamente el pasaje de Chesterton, al que admiro muchísimo, que me dices, pero siempre he sido pro-troyano. Incluso tengo poemas en los que se alude a ese pro-troyanismo, ¿no? Me cae mejor Héctor que Aquiles, sin la menor duda. Me parece un héroe mucho más humano. Aquiles me parece una persona que está más cerca de los dioses que de los hombres, ¿no? Y me parece un poco insensible ante ese dolor, por ejemplo, que hablábamos con Emilio, de Príamo intentando rescatar el cadáver, ¿no? Héctor se parece más a un ladrillo fundacional de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra sociedad democrática occidental, pendiente de los valores y de los derechos humanos, sin duda. Gracias. Ya ha contestado también a mi segunda pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa, Patricia. Perdón, Sí. Elisa, he abierto tu micrófono cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenas tardes y Buenas tardes, Elisa. encantada de participar en este foro, de tener esta oportunidad de escuchar a un eminente filólogo y además uno de los intelectuales de peso de nuestro país. Yo fui licenciada, soy licenciada en Filosofía y Letras. Tuve la enorme suerte de tener grandes profesores, tanto de latín como de griego, y he hecho el griego fundamentalmente, me ha ayudado muchísimo en la vida y me sigue ayudando. ¿Recuerda usted los nombres de esos maestros? Sí, vamos a ver, yo soy de Canarias, de Gran Canaria. Estudié en la Universidad de La Laguna. Y uno de mis maestros aquí fue Daniel Verona y en La Laguna fue don Gregorio Arnaiz. Me suenan los dos, sí. Era una enciclopedia completa. Bueno, en definitiva, después de haber tenido esa enorme suerte de saber lo importante que es la enseñanza del griego, del latín, cómo nos sirven para ayudar y para interpretar la vida, no puedo entender, ya usted lo mencionó antes, cómo es posible que hoy en día se desprecien estos instrumentos. Y lo que me pregunto en definitiva, aunque lo sinteticé mucho en la pregunta escrita, que quiénes son las sirenas y quiénes son los de los cantos que nos hayan obligado, digamos, o impelido a perder toda esa perspectiva y a perder esa posibilidad de conocimiento. No sabemos quiénes son esas sirenas de uñas afiladas, porque las sirenas de Homero no son como las sirenas de Walt Disney, que eran monísimas, sino que eran criaturas terribles, como usted perfectamente sabe. No se sabe por qué ni cómo, pero lo que es cierto es que en el último siglo, en los últimos 120 años, se ha retrocedido mucho en materia de humanidades clásicas. No olvidemos que, por ejemplo, en Alemania y en Inglaterra, en principios del siglo XX, se seguían redactando las tesis incluso de química o de física en latín, ¿no? Lo cual quiere decir que hemos retrocedido bastante. Pero, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es disfrutar, los que conocemos esas lenguas, como usted, que además ha estudiado latín y griego, ejercitarnos en la lectura de los textos en esas lenguas y pensar que, bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Que tampoco vamos a pretender que todo el mundo le gusten las mismas cosas, ¿no? Que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que nosotros vamos a disfrutar de la herencia grecolatina, pero en profundidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Había una primera pregunta que no le he podido dar paso porque se ha identificado como usuario y hay varias personas que se han identificado con ese nombre, vamos a decirlo así, pero te agradece la conferencia. Su nombre es Juan Cruz de Palencia, dice que os habéis saludado en Paredes de Nava y Baguellina. En Paredes he ido mucho. Sí, y dice, y que hace una pregunta que es ¿qué tal es la calidad literaria del traductor Chapman que menciona Keats? ¿Y qué te parece el escrito de Graves sobre la guerra de Troya? Dice, no los he leído, pero como tú tienes buen ojo, pues aprovecha y te pregunta. Pues vamos a ver, todo lo que escribe Yeats es fantástico. William Butler Yeats, un escritor irlandés de primerísima fila.
al que admiro muchísimo. Uno de sus poemas, que se llama Bizancio, está entre mis poemas favoritos, entre mis 10 o 15 poemas favoritos. Y lo que diga de Homero siempre será interesante. Ahora no recuerdo dónde lo dice ni qué dice de Homero, pero seguro que dice algo muy atinado. En cuanto a la traducción de Chapman, es una de las traducciones clásicas al inglés de los poemas homéricos, en concreto yo creo que de la Odisea, no sé si también de la Ilíada, pero son buenísimas. Creo que es del 17, la de Chapman, pero no estoy seguro, no quiero tampoco columpiarme. En cualquier caso, me suena mucho que un tal Chapman ha hecho una de las traducciones más importantes de Homero al inglés, de modo que te la recomiendo fervientemente. Aunque también te he recomendado las españolas, si es que manejas mejor el español que el inglés, que yo estoy convencido de que siendo de la provincia de Palencia, a la que quiero tanto, pues manejas más el castellano que el inglés. Muchísimas gracias. Como siempre hago, dejo las preguntas de Álvaro Matuz para el final, pero ya me iba diciendo que tiene no solo una, sino 2 preguntas, entonces le voy a dar paso. Álvaro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo siempre me reservo un poco para el final si hay tiempo. No quiero quitar tiempo a la gente, pero como veo que en esta ocasión... Tenemos unos minutillos, por supuesto. Tengo la que sí, será un oportunidad... honor. no, solamente tengo 2 preguntas así más o menos concretas. La primera es, me ha gustado mucho lo que has comentado de la relación entre la Ilíada y la tragedia griega, y me gustaría si nos puedes explicar un poquito más cuál es esa relación. Y la segunda es todavía más concreta, hablando del ciclo homérico, si nos haces alguna recomendación para poder introducirnos más en ese ciclo que está presente pues, a lo largo de toda la literatura griega, de la tragedia, etcétera, para tener como una cierta visión de conjunto previa, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Pues vamos a ver, querido Álvaro. La primera pregunta era la de la tragedia y la Ilíada. Vamos a ver, los diálogos en la Ilíada son claramente ya precursores de la tragedia, sobre todo es ese mundo dialógico que es importantísima. Las pugnas, por ejemplo, entre Agamenón y Aquiles, ¿no? Son formidables, se insultan, se llaman de todo. Son tremendamente extrapolables al mundo de la tragedia. Sin embargo, en la Odisea, los diálogos están en función de la acción como están en las novelas modernas, ¿no? Entonces no tienen nada que ver. En cualquier caso, los trágicos griegos, desde Esquilo en adelante, conocían perfectamente los poemas homéricos y se basaron muchísimo más en la Ilíada para desarrollar sus argumentos que en la Odisea. En cambio, la novela griega que nace en la época helenística sí que tiene una gran influencia de la Odisea. Y después me comentabas el tema de... La segunda pregunta. Si nos aconsejas algo, algún libro, algún texto, para introducirnos en el ciclo homérico. Bueno, el ciclo homérico está tan disperso en todo tipo de textos, de libros, de tragedias. Claro, etcétera. Y luego es más, conocemos muchas veces lo que pasa después. Por ejemplo, el hecho de que mate a Aquiles de un tiro en el talón, única parte de su cuerpo. Y ahora vuelvo a Sigfrido también, ¿os acordáis que tenía una hoja que se le posó cuando se bañó en la sangre del dragón y que es entonces donde aprovecha Hagen para matarlo? Igual lo hace Paris en la leyenda homérica. Digo homérica, aunque no está en los poemas homéricos esa secuencia, pero siempre desde niño yo me acuerdo que siempre decía, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí con la Ilíada, que no me cuenta la historia global. Y es que muchos de los elementos argumentales del ciclo homérico están solamente pergeñados en noticias indirectas, ni siquiera directas, no hay textos sobre ello, solamente hay eruditos de la antigüedad que dicen que esto ocurre como cuando Paris tomó el arco y disparó sobre Aquiles. De modo que existieron a buen seguro una serie de epopeyas contemporáneas a las homéricas que narraban toda la efervescencia, diríamos, del ciclo troyano. Pero luego en la Edad Media, curiosamente, sí, hubo una serie de obras como, ahora mismo no me acuerdo el título, que lo que hicieron fue reunir todo lo troyano, porque los medievales como los modernos se preguntaban, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Que no acaba o que no se desarrolla globalmente? Entonces sí que hay el Roman de Troyes, ya me he acordado, el Roman de Troyes, en Francia, que es un poema
narrativo, en el equivalente a los octosílabos españoles, muy largo, muy largo, muy largo. Ahí cuenta todo lo que ocurre desde el principio hasta el final. Y un recuerdo, por ejemplo, de ese ciclo troyano en el arte. Un recuerdo que tiene que ver con unos maravillosos tapices que están en la Catedral de Zamora. Les recomiendo a todos ustedes que si van por Zamora, ahora que vamos a poder empezar a viajar más o menos poquito a poco, no olviden ver esos tapices porque está toda la leyenda troyana explicada en ellos, son de una calidad extraordinaria, de una belleza tremenda. ¿Los conoces, verdad, Álvaro? Sí. Son maravillosos y tienen, como los tebeos, cada personaje tiene una especie como de bocadillo, de balón, de fumetto, como dicen los italianos, que dice Paris, Héctor, Aquiles, etc. La Edad Media es la que redondea la leyenda homérica, curiosamente. Tienen que pasar unos siglos para tenerla completita. Muchísimas gracias. Quedan 2 preguntas, vamos a ver si nos da tiempo. La primera sería de Juan Carlos Güemes. Juan Carlos, ¿tienes abierto el micrófono? Sí, buenas tardes. Juan Carlos. ¿Qué tal, Luis Alberto? Mira, te quería comentar una cuestión. ¿Por qué Aquiles se le considera siempre un héroe cuando realmente, bueno, primero se disfrazó de mujer para evitar ir a la guerra y luego creó ese conflicto con Agamenón cuando, bueno, capturó a su esclava? Incluso hasta el propio Ulises se llegó a hacer pasar por loco para evitar la guerra. Es decir, estamos hablando de 2 héroes que en el fondo son antihéroes. Pero fíjate que eso es lo que les hace más interesantes, precisamente, ¿no? El hecho de que Aquiles se disfrazaba de mujer en un determinado momento de su vida en la corte de no me acuerdo quién, para no ir a la guerra, era que no quería seguirle la corriente a Agamenón. No era por cobardía, sino era porque no le apetecía sumirse en una guerra para la que no estaba llamado individualmente, ¿no? Y el caso de Ulises o de Aquiles, el hecho de que flaqueen como héroes, el hecho de que tengan elementos de antihéroes es lo que les hace más profundamente humanos, es lo que les da más prestancia y más vigencia, ¿no? Eso es lo maravilloso de los héroes grecorromanos, que tienen también una especie de propensión a la debilidad que los hace más nuestros contemporáneos. Fíjate que incluso los dioses griegos y romanos pues cometen las mismas torpezas que los hombres, de modo que es un mundo en el que todo está humanizado al máximo. Por eso hablamos de humanidades para referirnos a las humanidades clásicas fundamentalmente, grecorromanas, ¿no? Porque son el hecho humano en toda su compleción y es lo que nos fascina. Aquiles siempre será un gran héroe con sus lagunas y Ulises lo mismo, ¿no? Pero el hecho de disfrazarse de mujer o de tener amores presuntamente homosexuales con Patroclo, eso no disminuye un ápice su calidad heroica y su marchamo y su marca de héroe de los de siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Vamos a dar paso a una última pregunta, pero como es posible que no puedas leer el chat, te traslado de parte de toda tu audiencia las felicitaciones. Te saludan desde distintas partes también de Latinoamérica, de Perú, México, también de Argentina. Y bueno, tengo muy buenos amigos en América también. Sí, sí, pues nada, me gustaría eso, trasladarte la felicitación. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Tengo que pulsar alguna tecla? Pues es que el chat va, digamos, lo tienes al lateral, o sea, en el lateral vas viendo, yo creo, o hay un botón en la parte inferior que es chat. Yo luego, de todas maneras, voy a intentar rescatarte todos los comentarios y te los envío, si te parece. Ya lo tengo, lo estoy viendo ahora. Vale, mientras tanto, de todas maneras, vamos a dar paso a la última pregunta, que sería la de Isabel Mira. Isabel, no sé si puedes conectar tu micrófono. Isabel, ¿puedes conectarlo o no? Sí, sí. Pues dime sí, cosas. ¿puedo? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Hola. Pues buenas tardes. Hola. Lo primero, agradecerle esta conferencia tan preciosa que nos ha regalado esta tarde. Y yo quería hablar también de Héctor. Digo, mira, todo el mundo va a hablar de Héctor, porque para mí Héctor es el héroe. Digamos que siempre esa actitud de Héctor, de bajar a la batalla aún sabiendo que va a morir, es lo que más engrandece esta figura para mí, ¿no? Porque él sabía que iba a morir. Es una figura precristiana, diríamos, en cierto modo, ¿no? Nuestro sistema de valores que está fundamentado en el cristianismo también, seamos o no creyentes. Evidentemente tenemos en Héctor una figura precristiana, sin duda.
Por eso, esa actitud de decir, bueno, es héroe, no porque gane batallas, ni porque sea el más valiente, sino porque asume su destino, que es que va a morir y lo sabe. Entonces siempre me ha conmovido mucho Héctor. Y pensaba yo hoy en día en esta sociedad, digo, ¿habrá héroes hoy en día? ¿Habrá gente que... Y también lo relacionaba con el coronavirus y pensaba en esos médicos que también se enfrentan a esta enfermedad casi sin medios, ¿no? Y sin defensas, asumiendo que pueden enfermar. Y esto, digo, fíjate, pues es que es verdad, es que la Ilíada todavía nos dice a nuestra vida y a nuestro presente. Quería comentarle esto. Eso es lo Muchas más gracias. genial de los clásicos, que siempre nos están hablando de nuestro presente, nos están dialogando con nosotros como si estuvieran sentados en una cafetería, que muy pronto vamos a poder sentarnos también ahí, a conversar, ¿no? Estamos conversando con ellos como nuestros contemporáneos. Shakespeare, Cervantes, Homero, los trágicos griegos, son nuestros contemporáneos, no le demos más vueltas. Nos están hablando de la vida, de lo que nos está ocurriendo hoy. Héctor está transmitiendo valores que están perfectamente afincados en esos médicos y en esas enfermeras, en esos sanitarios que están cuidando de nuestros enfermos en este momento con el coronavirus. Todo es presente eterno en el mundo de los clásicos. Son modelos exclusivos, diríamos, que con un lenguaje de alta costura, con los que pasearse con ellos y con la seguridad de que vamos a quedar bien con lo que nos hemos puesto, ¿no? Son una apuesta permanente y una apuesta segura. Es como una inversión en algo que siempre va a resultar muy positivo. Inviertan en clásicos, por favor. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Isabel. Muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido una experiencia magnífica esta tarde con Luis Alberto de Cuenca, hablando de Homero, hablando de la Odisea de la Ilíada. Luis Alberto, te transmito uno de los comentarios del chat de Senaro, que dice: gracias a la Fundación, hoy es uno de esos días en que el conferenciante ha reducido el tiempo. De pronto, todo ha terminado. Es un poco la sensación que todos tenemos, que el tiempo lo has hecho volar. O sea, ha sido como un momento que se nos ha pasado rapidísimo por todo lo que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido, y siguen los mensajes y las preguntas. O sea, enhorabuena de verdad por esta conferencia, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado, tanto los que han preguntado como los que nos han estado siguiendo en Zoom o en YouTube. Así que nada más, Luis Alberto, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que siempre ha sido tan encantadora conmigo. Y debo decir también que los dos conferenciantes que vienen, Enrique y Jerónimo, son buenos amigos. Me gustaría que les transmitierais mis recuerdos más cariñosos. Enrique creo que te está escuchando por lo que he visto, así que... Enrique, un abrazo muy fuerte, poetazo. Muy bien, muchísimas gracias a hasta todos. Hasta siempre, Álvaro, hasta siempre. Seguimos en contacto, Luis Alberto. Por un abrazo grande. Chao, chao. Luego.